regresando de Puerto Rico para los primeros años de la década del 90, que vine entusiasmado porque ya allí teníamos un programa de Radio 1000, que nos habían facilitado unos empresarios de Mayagüez, ya siendo vicepresidente del Círculo Internacional Universitario y posteriormente presidente de esta misma organización estudiantil que vinculaba a todos los estudiantes puertorriqueños y extranjeros, que era nuestro primer punto blanco, como extranjero que realmente fui allí con toda mi familia, pues hicimos un gran trabajo, y parte de ese trabajo se reflejó en la República Dominicana con un programa de televisión y un programa de radio que concomitantemente nosotros dirigíamos, o sea que éramos su productor. De manera tal que la entrevista que van a ver es de un colega, biólogo, amigo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Renato Rímoli, relacionado al origen de la vida, pero fundamentalmente del hombre en este planeta Tierra. Veamos. Para este su programa, más que un placer, es una grata satisfacción el contar con un profesional de la calidad del licenciado Renato Rímoli, a quien damos la más cordial bienvenida a este su programa. Muy buenas tardes, licenciado Rímoli. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa interesante y original. Bueno, pues el placer es nuestro, y en esta tarde vamos a conversar sobre un tema de mucha relevancia en el mundo, pero a la vez, digamos que muy controversial por la diversidad de opiniones que existen sobre el mismo. Me refiero al origen de la vida. Y en ese sentido va dirigida nuestra primera pregunta, conociendo que el planeta Tierra no existía antes y que la vida surgió a partir de la vida sobre la Tierra. ¿Qué es lo que podemos decir sobre el origen de las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta? Bueno, indudablemente que las primeras formas de vida, formas inferiores de vida, debieron surgir en el medio acuático, es decir, en un medio acuoso. Ya Aristóteles había afirmado con sus observaciones que la vida procedía del légamo del mar. Cuando decía el légamo del mar, se refería al medio acuático por excelencia, al agua. Las formas inferiores, como todos sabemos, son unicelulares. Las formas que conocemos hoy día, inferiores, son unicelulares, y estas formas necesitan del agua para su sobrevivencia, es decir, necesitan estar dentro del agua. Ahora, hay diferentes teorías sobre el origen de las primeras formas de vida. Ahí está la teoría de Oparin, el ruso, que decía que en el medio acuático fue el medio propicio para que ciertas moléculas se formaran, se complejizaran y se iniciase lo que se conoce como reproducción. Es decir, y se iniciaba el proceso de individualización a nivel molecular. Sabemos que hay formas de vida inferiores, que son los virus, que son formas moleculares, pero la vida más compleja ya es a nivel celular, y esas formas de vida unicelulares son verdaderamente acuáticas, como son los protozoos, animales unicelulares, y ciertas algas unicelulares que son plantas. De manera que las formas originales de vida fueron acuáticas, y las formas más primitivas que hoy conocemos siguen siendo acuáticas. Fíjese, y estamos hablando de cuántos años, y existen realmente evidencias científicas para eso. Bueno, las evidencias de que se dispone de origen geológico, paleontológico, son fundamentalmente de formas más avanzadas, puesto que las formas inferiores dejan trazas químicas que no se conservan en forma de conchas o caparazones porque carecían de ellas en las rocas que hoy conocemos de diferentes antigüedades. Hay los llamados quimiofósiles, fósiles químicos, que son trazas de clorofila, trazas de ciertas moléculas orgánicas, pero la mayoría de los fósiles de que se dispone son fósiles donde los organismos dejan vestigios esqueléticos, caparazones, de constitución de tipo mineral, es decir, carbonato de calcio, óxido de silicio, etc. Es decir, la mayoría de los fósiles que conocemos corresponden
a formas, aunque algunas de ellas muy inferiores de vida, pero eso no significa que todas las formas inferiores de vida debieron tener caparazones. Hay muchas formas de vida anteriores que carecieron de caparazones y que por tanto las evidencias que arrojan no son esqueléticas, sino químicas. A veces un geólogo o un antropólogo expresa que encontraron un fósil y que tiene, por ejemplo, 2 millones de años. ¿Cómo es posible establecer el tiempo en ese sentido? Bueno, hay diferentes metodologías. La paleontología, que es una rama de la zoología y que es utilizada por los geólogos como una ciencia auxiliar, también la paleontología se vale de la geología. Es decir, hay una interacción entre ambas ciencias porque la geología utiliza los fósiles como elementos guías para determinar determinados periodos geológicos, para caracterizar determinados periodos geológicos. Pero la paleontología usa el método estratigráfico de la geología. Es el método en que se basa en que los organismos se van depositando sus restos. En la medida que van muriendo, van formando capas, y esas capas o estratos que conforman las rocas en la Tierra parten de un criterio lógico de que las capas más inferiores son más antiguas, las capas más posteriores o superficiales son más recientes. Eso en ocasiones altera ese ordenamiento natural, pero sí, vamos a encontrar ese ordenamiento y vamos a utilizar esa correlación de tipo estratigráfico que nos lo da la geología y específicamente la estratigrafía. Ahora, la paleontología parte de los basamentos, de los fundamentos de la evolución, en los que formas más simples van desarrollándose, van transformándose en formas más complejas mediante el proceso de cambio característico de la evolución. Es decir, primero vamos a encontrar formas más simples y luego vamos a encontrar formas más complejas en el devenir del tiempo. Hay lo que se conoce como anatomía comparada, que es una rama de la anatomía donde se estudian los organismos comparativamente y se van estableciendo los diferentes niveles o grados de complejización en el proceso evolutivo. Tomando como referencia la secuencia temporal que nos da la geología y tomando los cambios morfológicos que nos da la zoología y específicamente la anatomía, podemos establecer antigüedades de tipo relativa en los diferentes grupos de organismos que poblan la Tierra. Usted mencionó la palabra evolución. Desde el punto de vista de la evolución, ¿qué es lo que podemos decir del origen de la vida? Ya mencionó los primeros organismos, pero a partir de aquí, estos organismos superiores, ¿cómo han surgido? Así, si se puede explicar esto de la manera más bueno, fíjese, sintética posible. Sí, ese es un tema interesantísimo, muy amplio. Los seres vivos son seres dinámicos, son seres sujetos a cambios, son seres que mutan continuamente, van sufriendo cambios internos, cambios en su patrimonio genético. Esos cambios son en consecuencia cambios hereditarios de un individuo a otro, de un individuo a su descendencia. Cuando esos cambios se generalizan dentro de una población, entonces se puede decir que esa población está evolucionando. Los cambios no siempre son cambios favorables, hay cambios que son favorables y hay otros que son desfavorables. Por eso es que nosotros encontramos que en el registro fósil hay muchas especies que se pueden identificar por sus vestigios, por sus restos, que hoy día no están viviendo, que fueron ensayos de la naturaleza, ensayos y fracasos, porque no todas las formas, no todos los cambios son triunfantes. Hay ensayos que triunfan y hay ensayos que fracasan. Esa es la dinámica de la vida, de manera que vamos a encontrar que ciertas especies que cambian y cuyo cambio produce adaptaciones favorables al medio ambiente, esas especies van a sobrevivir y esas especies van a continuar en el proceso de evolución, de cambio, formando diferentes ramas en diferentes direcciones, y eso es lo que permite que haya una gran diversidad de vida sobre la Tierra, que cada vez la vida es más diversa, aunque hay especies que se extinguen, hay grupos que se extinguen, hay otros que sobreviven, como los que nosotros vemos hoy día. El caso específico de los dinosaurios, que hace mucho tiempo que se extinguieron, ¿en qué tiempo se extinguieron los dinosaurios? ¿Y pueden considerarse los dinosaurios como uno de estos ensayos que usted ha mencionado? Indudablemente que sí.
Fíjense, en la historia de la Tierra se divide en periodos o eras, desde el punto de vista, sobre todo, de la flora y la fauna que caracterizó a cada uno de los periodos. Como habíamos dicho, la evolución es gradual y la complejización en consecuencia también es gradual. Los diferentes grupos de animales fueron apareciendo en forma secuencial, atendiendo a su complejización en el proceso evolutivo. Tenemos que entre los vertebrados encontramos primero a los peces, que fueron los primeros vertebrados que fueron de hábitat acuático. Posteriormente a los peces aparecieron los anfibios, que son vertebrados que colonizaron el medio terrestre, pero todavía conservan una dependencia del agua y se reproducen en el agua. Posteriormente aparecen los reptiles, que son fundamentalmente terrestres, luego las aves y finalmente los mamíferos. Es decir, nosotros vamos a ver que hay diferentes grupos y que ellos van apareciendo unos consecuencia de otros. Ahora, en el periodo en que prevaleció cada uno de ellos, recibe el nombre de edad de los peces, de edad de los reptiles, de edad de las aves y edad de los mamíferos. Es decir, se va a caracterizar el periodo geológico en el cual ellos se desarrollaron, en el cual ellos literalmente florecieron, como el periodo del grupo en cuestión. De manera que vamos a encontrar que los dinosaurios, que son los que el grupo de reptiles al cual tú te referiste, tuvo una era. La era mesozoica se caracterizó por la gran proliferación y diversificación del grupo de los reptiles, entre ellos los grandes reptiles, que son los dinosaurios que nosotros conocemos hoy día. Esos grandes reptiles fueron desapareciendo, es decir, hubo reptiles antes de la era mesozoica, hubo reptiles después de la era mesozoica, evidencia de ellos son los reptiles que tenemos hoy día, pero esos reptiles gigantes desaparecieron. Hay diferentes teorías con relación a su desaparición. Se le atribuyen efectos de meteoritos sobre la superficie terrestre. Otros atribuyen indirectamente a los cambios de temperatura y a la prevalencia de ciertos sexos en determinado momento y extinción de las especies. Pero realmente no hay una teoría 100% aceptada sobre eso. Bien, amigos televidentes, nos vamos a unos consejos comerciales y regresamos en un momento. Bien, amigos televidentes, continuando con esta importante intervención con el licenciado Renato Rímoli, biólogo y profesor de Zoología y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, todavía Darwin sigue siendo una figura de primera importancia en lo que es la evolución desde el siglo XVII al siglo XVIII, que fue cuando se llevaron a cabo las investigaciones relativas a evolución, siendo él en la actualidad el padre de la evolución. Sí, realmente Darwin, que es se puede considerar el padre de las ideas modernas de la evolución, las ideas de Darwin son básicamente aceptadas hoy día. Hoy día la modalidad de la teoría de la evolución de Darwin se conoce como neodarwinismo. Claro, está enriquecida, se ha conocido mucho desde el punto de vista genético, de la parte genética de las especies. Se acepta totalmente la teoría de Darwin. Darwin propugnaba por la selección natural, que era la presión que ejercía el medio sobre las especies, que se resumía en la frase la supervivencia de los más aptos, de los más fuertes. Y está la evolución ramificada, es decir, que las especies van evolucionando, van cambiando, formando ramas diferentes. Por eso vemos que hay diferentes grupos, por ejemplo, de mamíferos, de reptiles, de aves, de anfibios, etcétera. Vamos a encontrar que en cada grupo hay ramas diferentes que conducen en diferentes direcciones, características que van divergiendo. Eso es aceptado hoy día. La teoría de Darwin es válida y se conoce hoy día como neodarwinismo. La desaparición de especies es un proceso estrictamente evolutivo. Bueno, puede haber las dos modalidades. La desaparición, primero por ensayos y fracasos, es decir, una especie que cambia, muta, que adquiere características hereditarias que no le favorecen para adaptarse a su medio ambiente, esas especies pueden desaparecer.
Si esas especies no son capaces de sobrevivir en ese medio, desaparecen porque el medio es superior a las especies. Pero también hay la extinción que nosotros conocemos hoy día, que es la extinción propiciada por los cambios que el hombre inflige en su medio ambiente. Esas son extinciones producto de alteraciones bruscas en el medio ambiente, producto de la civilización humana. ¿Qué es lo que podemos decir, profesor, de los antepasados del hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuándo realmente aparece el hombre sobre la Tierra? Y se puede hablar un poquito del proceso evolutivo del hombre hasta hoy. Bueno, la historia o registro fósil del hombre sobre la Tierra es bien amplio. La forma primera, más primitiva de primates superiores fue cuando se encontró el procónsul por parte de los liquis en África. La mayor parte de los hallazgos ha tenido lugar en África, en el Viejo Mundo. Han sido hallazgos muy valiosos. La historia humana tiene todavía grandes baches, porque se han encontrado fósiles, pero sabemos que no todos los individuos que mueren se preservan en la corteza terrestre, sino que se preservan ocasionalmente, en condiciones excepcionales. Pero, sin embargo, a grandes rasgos se ha reconstruido la línea de los homínidos, del grupo de los primates que conduce hacia el hombre, y aunque la paleontología y la evolución se conocen por sus resultados, por las evidencias finales, no es posible experimentar y repetir el fenómeno evolutivo ni las condiciones en que se depositaron los fósiles. Pero sabemos que sí, que el ser humano se originó en el Viejo Mundo, que hay diferentes estadios en la evolución humana, que la tendencia ha sido la bipedestación, es decir, el erguimiento del cuerpo humano, es decir, el hombre de un mamífero cuadrúpedo o tetrápodo, como llamamos los biólogos, se fue irguiendo hasta ser un individuo bípedo. El aumento de su sistema nervioso central, de su encéfalo, es fundamental paralelamente al erguimiento del cuerpo, y su visión frontal y su carencia de prognatismo u hocico, como llamamos en los animales. Y esto acompañado del aumento de la capacidad de la inteligencia. ¿Era muy diferente el hombre prehistórico al actual? Depende. Si se trata del hombre de Cro-Magnon, que fue el hombre reciente de Europa, de hace unos 30.000, 40.000 años, es prácticamente igual. Es decir, hay pocas diferencias, hay algunos detalles en los arcos superciliares, pero en cuanto a su capacidad craneal, en cuanto a su inteligencia, no creo que haya habido ninguna diferencia sustancial. Es decir, ha habido diferencias con relación a hombres anteriores, a homínidos anteriores, pero no con relación a los últimos hombres aparecidos en Europa. Es decir, el Neandertal hace unos 60.000 años y el Cro-Magnon unos menos de 40.000 años. Son hombres relativamente recientes. Hay pequeñas variantes en su capacidad craneal, pero en cuanto a su inteligencia hay evidencias claras, concretas, de que era capaz de hacer cultura. Y las evidencias de Altamira, las evidencias materiales, producto de las excavaciones arqueológicas, así lo atestiguan. El hombre de los últimos 60, 80.000 años era un hombre tan inteligente como el hombre de hoy día. ¿Qué podemos decir de la evolución del hombre y su relación con el mono? Que la gente siempre menciona esto. Siempre le atribuyen a Darwin haber dicho eso, pero Darwin nunca dijo eso. Darwin dijo que el hombre y el mono tenían un antepasado común. Es decir, en el proceso evolutivo, recordemos que el hombre es un mamífero, y los mamíferos son muy diversos, desde una ballena azul, un elefante africano, un ser humano actual, una musaraña, un ratón, todos son mamíferos, pero hay diferentes ramas. La rama más afín al hombre son los primates, el hombre es un primate. Los monos, cualquier mono es más cercano pariente del hombre que cualquier otro mamífero. Entonces Darwin lo que quiso decir es que el hombre y el mono procedían de un ancestro común. Y el hombre actual, ¿cómo será el hombre después? Porque como estamos hablando de evolución, y la evolución significa constantes cambios que van a haber, que indiscutiblemente no se van a detener. ¿Cómo se espera que el hombre? ¿Se va a transformar el hombre? ¿Es posible que esta especie se convierta en otra cosa y desaparezca como
como han desaparecido otras especies, el hombre es una especie más sobre el planeta Tierra también. El hombre tiene una gran ventaja sobre otras especies, y el hombre es una especie, primero, generalizada, porque está en todas partes. Segundo, tiene la capacidad de la inteligencia, que permite modificar en grandes medidas su entorno. Es decir, si no modifica el ambiente, por lo menos se adapta con mayor facilidad a él, propicia las condiciones. Y el hombre no ha modificado su cuerpo sensiblemente a las condiciones de ningún ambiente en particular. El hombre tiene un gran potencial para desarrollar, que ya muchas especies lo han perdido. Por ejemplo, una especie que vive en el agua y ha perdido sus extremidades, ya no tiene posibilidad de recobrar sus extremidades. El hombre tiene sus extremidades provistas de 5 dedos, sus 5 dedos originales, propios de todo mamífero. Es decir, el hombre no ha modificado sustancialmente su cuerpo, y eso le da un potencial tremendo para poder cambiar en el futuro. Pero sí su fisonomía obviamente se espera que cambie en el tiempo. Sí, sobre todo pienso que en la línea de la inteligencia, el ser humano va a ir desarrollando su capacidad encefálica, es decir, su sistema nervioso va a ser cada vez más importante en su desarrollo. Su inteligencia es fundamental. Finalmente, profesor Rímoli, la clonación, ¿en algún momento se verá envuelta en estos procesos evolutivos? Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia fundamental en lo que es la clonación de una abeja o de un mono con la clonación del hombre. Los problemas que veo de por medio son de tipo ético, moral, religioso. Amigos televidentes, ha estado con nosotros en el día de hoy el licenciado Renato Rímoli, profesor de Zoología y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una interesante intervención sobre el origen de la vida. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en este su programa Ecología y Algo Más, y el próximo domingo estaremos en un programa similar. No se lo pierdan.